Vamos nosotros abriendo nuestras Biblias en la página 918. We're going to be in page 918, el amor de Dios por los perdidos. El sermón de esta mañana es en Mateo 18, 23 al 35. Matthew 18, verses 23 to 25. De nuevo estudiando la naturaleza radical invertida del reino de Dios. Studying the nature, the radical nature, upside down nature of the kingdom of God. La naturaleza inadvertida, ¿qué significa eso? ¿O qué es lo que estamos tratando de decir cuando decimos eso? No solamente ver el amor de Dios por los perdidos, sino que ver que dentro del reino de Dios, esos valores que llevan hacia los comportamientos, those values that lead to behaviors, es que en el reino de Dios es mejor dar que recibir, por ejemplo. Es mejor dar que recibir. El que se humilla será exaltado. Es así, ¿verdad? Pobres, dice, bienaventurados son los pobres en espíritu. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. You see, ve los valores inadvertidos dentro del reino de Dios. Y es mejor perdonar, and it's better to forgive, que guardar rencor. It's better to forgive than to hold grudges. Eso es un valor dentro del reino de los cielos. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, porque así tiene que ver la relación de Dios con nosotros, que Dios nos ha extendido el perdón, aunque no tenía la obligación de hacerlo. Y antes de pasar, before we get to our passage, antes de pasar al pasaje y orar, quiero que veamos en Génesis capítulo 4, Genesis 4, 23 to 24, es al comienzo de su Biblia, at the beginning of your Bible, if you open your Bible, it's Genesis chapter 4, nos habla de una historia conocida como la historia de Lamec. Vamos a ir ahí rapidito para que no nos quite mucho tiempo. En el capítulo 4, versículo 23, dice que Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. ¿Qué nos dice esto? Que esto se conocía en el tiempo de Jesús como la ley de Lamec. ¿Qué es la ley de Lamec? Es la idea de que si alguien me inflige dolor, le voy a hacer pagar por lo que me ha hecho. If someone hurts me, I'm going to pay them back. Y es natural que queramos reaccionar de esa manera cuando alguien nos lastima. Y a veces, desafortunadamente, así es como reaccionan las personas. That's how people react. Y así opera la vida de una persona si vive de acuerdo a la ley de Lamec. Pero esa ley lleva hacia la muerte. Pero al contrario, Cristo nos quiere o nos llama a revertir esa ley. Y gloria a Dios por eso. Ahora, nuestro pasaje en Mateo 18, del versículo 21 al 35, que se conoce como el siervo despiadado, vamos a adentrar, o el contexto de esta conversación tiene que ver con las relaciones dentro de las iglesias o dentro de la iglesia. That's the context of our passage. It has to deal with relationships within the church. Es más, a veces se utiliza un pasaje muy conocido en esta narrativa que se usa para apoyar la oración. Pero no es el contexto de la oración, si usted lo lee, tiene que ver con las relaciones los unos con los otros. Por eso dice, si tu hermano peca contra ti, ve y háblale al hermano. Y al final de esa conversación está nuestro pasaje. Pero antes de llegar al pasaje, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta a Jesús. Y lo voy a parafrasear, I'm going to paraphrase, así que no me vaya a juzgar o a decir, mira, el pastor está leyendo equivocadamente. No, lo voy a parafrasear, que es lo que Jesús dice. En el versículo, si usted quiere seguirme, está en el versículo 21 del capítulo 18. Dice, si alguien me lastima, si alguien me hizo daño, no solo una vez, Señor, es lo que pregunta Pedro, yo sé que soy tu discípulo, pero se supone que debo perdonar a la persona que me lastimó, pero eso me parece injusto. Y la pregunta que surge es, ¿por qué debería yo ser el que toma la iniciativa y perdona a la persona? ¿O con qué frecuencia debo de perdonar a las personas? ¿Debo de perdonar hasta 7 veces? Lo que pregunta Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque la idea o la enseñanza rabínica en el tiempo de Jesús, o sea, lo que era contemporáneo
en cuanto al perdón en el tiempo de Jesús es que era hasta 3 veces podías perdonar a la persona y después podías buscar venganza. Interesantemente, Pedro, sabiendo o pensando que, bueno, tal vez si le digo a Jesús 7, bueno, 3 por 3 es 7, ¿verdad? No, 3, 3 por 2 es 6, pero le añadimos 1 y el 1 es el número de perfección en la Biblia, pues tal vez Jesús va a decir, wow, vamos a elogiar a Pedro, mira, por lo menos está siendo generoso. Pero imagínense a Pedro cuando escucha a Jesús respondiéndole que Pedro no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Y Jesús no está condenando, pero he's not condemning Peter. Lo que está diciendo es, yo vine a revertir la ley de la Mec, de la venganza al perdón. Pero la pregunta de Pedro es válida, ¿no es así? Es válida. ¿Cuántas veces debemos de perdonar a la gente? How much should we forgive? How many times should we forgive? Es válida la pregunta. ¿Y por qué? Mantengámonos dentro del contexto. Porque llegaría el momento que Dios le regalaría un corazón nuevo a las personas. Escucharían el mensaje de Jesús del reino venidero. Pero después de él, el mensaje de los discípulos, que era el mismo mensaje de salvación, arrepiéntanse y crean, y tenían que saber entonces cómo lidiar los unos con los otros. Porque dentro del reino nos vamos a lastimar los unos a los otros. Entonces es válida la pregunta para ellos, pero también es pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces dentro de nuestra iglesia, dentro de las iglesias, dentro del reino de Dios, debemos perdonarnos los unos a los otros? Porque es natural querer que Dios nos perdone, pero no es natural perdonar a los demás. Si alguna vez te han herido y tú te consideras cristiano y si estás aquí en esta mañana, sabes que en tu cabeza, o sea, teológicamente, académicamente, sabes que debes perdonar, pero sabes que eso es arriesgado. Y a veces parece que eso sonara como, bueno, sí, yo sé que debo de perdonar en mi mente, pero cuando vivo funcionalmente, eso no funciona en la vida real, dicen algunos. Eso en la vida real no funciona, no, perdonar no. Pero hay 2 caminos que podemos escoger. O escogemos el camino de la Mec, o sea, la ley de la venganza que conduce a la muerte, o podemos escoger el camino de Jesús, que es el perdón, y que lleva a la vida. Entonces, ¿qué nos invita a hacer? ¿Qué es lo que Jesús nos invita a hacer acá? Escoger el camino del perdón que lleva a la vida. ¿Cuántos entonces estamos listos para ver la posibilidad o las posibilidades que hay si escogemos el camino de Jesús, que es el camino del perdón? ¿Cuántos estamos listos para ver la posibilidad que existe? Ok, vamos a pararnos, vamos a orar, let's pray, and then we'll read the Bible together. Capítulo 21 de adelante, después de orar, hasta el 35 vamos a leer. Father, esta es tu palabra, Señor. Quítame a mí del lugar, quítame aquí de este medio y permite que sea tu voz hablando a través de este inútil siervo, Señor. Háblanos. Sabemos que este es un tema, uno de los temas más difíciles, Señor. Pero a la misma vez es el regalo más asombroso y grandioso que tú nos has dado, que es el perdón en Cristo Jesús, Señor. Señor, redarguye, afirma, desafía y consuélanos en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor: Pedro se acercó a Jesús, así como les había hablado, y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Ahora le hace una parábola. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al amanecer, al comenzar a hacerlo, se le presentó uno de los que debía, escríbanlo si quieren, noten el detalle, le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía, esto también es importante, no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así
saldar la deuda. Eso era parte de lo que estaba establecido en la ley. El siervo se postró delante de él y le dijo, tenga paciencia conmigo, le rogó, y yo se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Pero al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía, fíjense en la cantidad ahora, 100 monedas, no de oro, sino de plata. Lo agarró por el cuello como estrangulándolo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten compasión, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Pero cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. ¡Siervo malvado!, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero? Así como me compadecí de ti. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Ahí pueden ver rapidito, mis hermanos, y lo vamos a ver juntos, algo contrario. Que el perdón es mucho más fácil para la persona que vive consciente de la realidad de cuánto necesita ser perdonada. El perdón es mucho más fácil. Forgiveness is easier for someone that consciously lives with the need of knowing how much they need to be forgiven. Que sabe lo que necesita ser perdonada. ¿Por qué? Porque las personas perdonadas perdonan. Las personas que han experimentado el perdón misericordioso de Dios, people who have received and experienced the merciful grace of God, perdonan. Y ahora lo vamos a ver de una manera al revés. Quiero que lo veamos al revés, esta parábola, para que podamos comprobar ese principio. Porque este es un ejemplo de una persona que no ha experimentado el perdón de Dios, sino que ha escuchado que puede ser perdonado. Y hay una gran diferencia. Esta es una persona que en esta historia que está más preocupado por las consecuencias de la deuda, pero no en sí el hecho de que ha pecado contra el rey. Y eso no es lo que Dios quiere. No que nos contristemos por la deuda que tenemos, sino que reconozcamos que hemos pecado contra el rey. Y eso nos asombre mucho más. Mire lo que dice el pasaje y vamos a comenzar a estudiarlo juntos. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Al comenzar a hacerlo se presentó uno que le debía 10,000 monedas. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Esto era lo que estaba establecido. Si tú no podías pagar tus deudas, te tenías que entregar voluntariamente como un esclavo a pagar tu deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se le pagará y se lo pagaré todo. Los que hemos estado aquí por un tiempo viendo las parábolas sabemos que a menudo en estas historias están representando a las personas que somos nosotros, pero también a Dios. En este caso, también estamos siendo representados nosotros por el siervo y el rey viene siendo Dios. Y interesante que lo que debía este siervo eran 10,000 talentos. O sea, era una suma prácticamente que no se podía contar. Una suma incontable, podemos decir, porque un talento en el tiempo de Jesús era más o menos la manera de medir la riqueza. Y esto es lo que dicen la mayoría de los historiadores, que creen que en el tiempo de Jesús toda la riqueza del imperio romano era de aproximadamente 4,000 a 5,000 talentos. O sea, globalmente en todo el imperio, en ese momento de la historia, el imperio tenía una riqueza de aproximadamente $850,000. O
sea, 10 millones, nadie tenía categoría para esa cantidad, porque nadie tenía esa cantidad de dinero. En otras palabras, era una cifra impensable. Es como, por ejemplo, la deuda nacional de este país, the national debt of our country. Es algo como que uno piensa, ¿cómo puede tener un país deuda? Es increíble. O en el caso mío, y no lo digo con mucho orgullo, y con pena, la deuda estudiantil, que es algo que yo creo que nunca voy a terminar de pagar, para ser honesto. O la hipoteca de una casa, the mortgage of your home, tal vez uno nunca termina de pagar esa deuda, para algunas personas. ¿Cuál es el punto que Jesús está tratando de transmitir? Que nuestro pecado, que debido al pecado que todos hemos cometido, es como que tenemos una deuda moral, espiritual, que no podemos pagar. ¿Y cuál es la ley? La ley dice que debemos, por lo tanto, debemos de pagar. Eso era lo que había establecido Dios. Esa era la ley. O como dice ¿es una canción o es un refrán que dice que toma chocolate y paga? ¿Es una canción o es un refrán? Es un refrán. Es así, hay que pagar lo que uno debe. Toma chocolate, paga lo que... En inglés no tiene sentido eso, porque chocolate no paga. Pero Dios nos ama tanto que Él sabe que no tenemos cómo pagar esa deuda. Tenemos un dilema moral y espiritual que no podemos pagar, pero que esa deuda queda cancelada cuando Jesús muere en la cruz. Por eso es que la cruz, mis amados hermanos, siempre ha sido la expresión máxima del amor, de la misericordia de Dios. Por eso es que el reino de Dios está arraigado en la gracia misericordiosa del perdón de Dios. Y la lógica del perdón y la gracia es que, bueno, si nosotros estamos dentro de ese reino y participamos en ese reino, entonces podemos ahora tener el poder para perdonar. O como le gusta decir a un buen teólogo, las personas perdonadas perdonan porque han experimentado el perdón misericordioso de Dios. Las personas perdonadas perdonan porque han experimentado el perdón misericordioso de Dios. Fíjense que y voy a recalcar eso una y otra vez, las personas que han experimentado, no que saben que existe un perdón, no que han escuchado desde mamá o de papá o de abuelo de que existe perdón por allá afuera, no, el que ha experimentado verdaderamente, genuinamente el perdón, perdona. Pero todos sabemos que no es así. Y Jesús lo deja claro en la historia. No es así. A veces no fluye de esa manera. Porque como vuelvo y lo digo ahora como lo dije anteriormente, perdonar es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Y que deje que eso le caiga y lo escuche. Perdonar es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Y mientras más profunda sea la herida, mayor va a ser el reto. Pero sabe que de la misma manera o a la misma vez es lo más asombroso que Dios puede hacer por nosotros. Conecte las dos cosas. Es lo más difícil en la vida. Y entre más fuerte sea la herida, más grande es el reto. Pero a la misma vez es lo más asombroso y lo mejor que puede hacer Dios por nosotros es perdonarnos. Y ahí está el dilema, ahí está el conflicto. Porque tenemos una tendencia de pensar de que yo merezco el perdón, pero no otorgárselo a otras personas. Y lo deja claro el pasaje, en el versículo 28, miremos la otra parte de la historia. Dice que al salir aquel siervo, fíjense, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Ahora vamos a ver la comparación, porque a veces uno no ve los detalles. Dice que lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Fíjense que es la misma postura. Él se paró delante del juez, del rey, y ahora este siervo se arrodilla de la misma manera y le dice las mismas palabras. Ten compasión conmigo. Pero él se negó, más bien, y le dijo, te voy a meter en la cárcel hasta que pagues todo lo que debes. Ahora, trasladémonos un momentico. Este otro siervo acaba de recibir gracia y un regalo inmerecido. El rey no estaba obligado a cancelarle la deuda.
Eso es un regalo inmerecido. Él no se merecía que se le cancelara la deuda. O sea, él le debe su libertad, le debe la familia, le debe las posesiones, porque si no puede pagar uno las deudas, tiene que entregar todo hasta que llegue el año de jubileo. Todo se lo debe al siervo, al rey. Pero ahora él sale. Ahora, ¿por qué dice la palabra que sale? Why does it say that he goes out? Porque piense por un momento, si usted va a adentrar, trasladémonos a ese escenario. Normalmente para ver a un rey usted tiene que escalar peldaños, usted tiene que subir hasta donde está el rey. Y incluso aquí en este país hay algunos estados que las cortes judiciales están encima de una montaña y usted tiene que subir a esa corte para hablar con el juez. Ahora pensemos por un momento, él acaba de estar delante del juez, su vida ha sido perdonada, pero ahora él baja esos escalones y ve a alguien que le debe aproximadamente $20, o sea, algo que es pagable, ¿no? $20. Ahora, pero hablemos de ese entonces, $20 lo podían pagar, era el salario de un día. O sea, la suma que él le debía, que era aproximadamente el equivalente de hoy, serían 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Pero este hombre le debía $20. Y él dijo, yo no le voy a perdonar eso. Yo no voy a cargar con esa deuda. A diferencia del rey que le dijo, 10 millones de dólares quedan borrados de tu cuenta. Pero él dijo, yo no voy a decir lo mismo. ¿Había experimentado el perdón o no? Ahí queda la duda. Amados, cuando decimos yo no puedo perdonar a esta persona por lo que me hizo, ¿usted sabe qué es lo que estamos diciendo esencialmente? El pecado de esa persona es más grande que el mío. Eso es lo que estamos diciendo esencialmente. Nuestro sentimiento más profundo es que nosotros sí merecemos el perdón, pero esa persona que me ha ofendido no lo merece. Estamos viviendo con una perspectiva limitada de la santidad de Dios. Estamos viviendo con una perspectiva limitada de nuestro propio pecado y una perspectiva limitada de la cruz de Jesús. ¿Sabes qué es lo que Jesús no está diciendo en esta historia? Él no está diciendo que el hecho de que podemos ser perdonados sin perdonar a los demás no es simplemente una mala idea, no es una mala idea. Jesús no está diciendo, eso no es simplemente una mala idea. Tampoco es una mala teología, tampoco es un pensamiento débil. Tampoco le eches la culpa a tu trauma de la niñez. O no le eches la culpa a un espíritu de rencor. O no le eches la culpa a una maldición generacional tampoco. Porque la maldición, Dios es el que bendice y maldice. Y la maldición más grande que tenía el ser humano es el pecado sobre cada uno de nosotros, y esa maldición Jesús la llevó a la cruz del Calvario para que tú y yo ahora vivamos libre de cualquier maldición, amén. Entonces no es culpa de tu pasado, pero Jesús dice, es imposible haber sido perdonado y no perdonar. Es imposible, es lo que dice Jesús. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? Le voy a dar 3 detalles de esta parábola, distintivos. 3 distinct details in the parable. Primero, esa cantidad de dinero en el momento de la historia no existe. Piense un momento. 10 millones de dólares, nadie en ese momento, en el tiempo de Jesús, tiene una categoría para esa cantidad de dinero. Si la riqueza total del imperio era de aproximadamente $850,000, ¿quién se va a imaginar 10 millones? Ni Herodes. Ni el César tenía esa cantidad de dinero. Por lo tanto, el que hubiese escuchado a Jesús diciendo esa historia, probablemente pensó que era una broma. E incluso se rieron. Un siervo que debe 10 millones de dólares, ese dinero no existe. Primer detalle. Ahora, para que vaya pensando la cantidad de la deuda del pecado que tenemos nosotros. Segundo, nadie se le quita la deuda y después se le vuelve a dar la deuda. Eso es ilógico. A nadie se le perdona una deuda y después se le vuelve a meter la deuda en su cuenta. Eso no sucede. Es otro detalle distintivo de la parábola. Y yo sé que aquí están los hermanos que a veces que piensan que la salvación se pierde, ¿no? Que dicen, mira, aquí dice, no, tú puedes perder la deuda y después volver. No,
No es lo que Jesús está diciendo. Veamos la lógica, por favor. Pensemos por un momento que, aquí en Chistian, con todo su permiso, me presta $20. La semana pasada me prestó $20, estaba un poquito mal, no tenía gasolina y me prestó $20. Pero después durante la semana recibo una llamada de un primo mío, que hace tiempo no he hablado con él, y el primo me da la mala noticia de que su papá, que es mi tío, ha fallecido. Mala noticia, ¿verdad? Pero la buena noticia es que él me dice que en su testamento me ha dejado $2.5 millones como herencia. ¡Wow! Mira la cara que hacen algunos. ¡Wow! ¿Usted cree que los $20 que me debe Chistian, ni me acuerdo de esos $20? ¿No es así? Si me han dado $2.5 millones, ¿qué me va a importar los $20 que me debe Chistian? Es por eso es que Jesús está tratando de decir, es imposible que tú hayas recibido perdón y no extiendas el perdón a otra persona. Eso es lo que está enseñando con la historia. Si te han cancelado una deuda de $10 millones, te vas a molestar por $20. ¿Están siguiendo el pensamiento? Segundo, y el último, el tercer punto distintivo. Fíjense que el siervo le pide tiempo para pagar al rey. Dame tiempo, dice. Ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Ahora, ¿cuántos son buenos en matemática aquí? Nadie. Bueno, yo tampoco, por eso les ayudo con la matemática. Aproximadamente el salario anual de una persona en el Imperio Romano en el tiempo de Jesús era $80 al año. Equivalente, ¿no? $80 al año. Si usted debe $10 millones, ¿cuánto tiempo le va a tocar para pagar esa deuda? Yo le hice la matemática, $125,000. Años. No 125 años, 125,000 años. ¿Cuándo va a terminar de pagar eso? No puede. Usted y yo no podemos pagar esa deuda. Pero ha sido cancelada. Y si alguien peca contra mí, $20, ¿no le extiendo la gracia? ¿No le extiendo el perdón? Esa es la enseñanza de la parábola. Amados, el perdón no es natural. No es natural del ser humano. Por eso es necesario dejar que la gracia de Dios eche raíces en nuestros corazones. Esa es la diferencia de usted escuchar de que es rico comer picaña de cordero, picaña, filet mignon, churrasco. Es muy rico escuchar, pero es mejor probarlo, ¿verdad? Es rico probarlo. Es por eso que usted puede escuchar de que Dios ha perdonado, de que la gente dice que Dios perdona, de que Dios... Pero es diferente experimentar ese perdón. Y es lo que está sucediendo aquí. Es diferente experimentarlo en lo más profundo de su ser. Es muy diferente. Y ese es el peligro, que usted puede solamente escuchar y puede ser que, como en esta historia, que en realidad no había sido perdonado. Y por eso es importante entonces dejar que la gracia del Señor se arraigue en nuestros corazones, porque la gente nos va a lastimar. Vamos a ser lastimados. Y si no dejamos que la gracia de Dios se arraigue en nuestros corazones, nos quedaremos atrapados en el cemento emocional y espiritual de la famosa palabra que comienza con la palabra A. ¿Se atreven a adivinar cuál es? La amargura. La amargura. El odio y la venganza. Y eso va a arruinar nuestras vidas. Y Jesús lo deja claro. Eso va a arruinar nuestras vidas. O como lo dice el doctor Paul Tripp en el libro que estamos leyendo en el grupo de recién casados, dice que el perdón requiere humildad. Forgiveness requires humility. Pero no la humildad a la cual usted y yo estamos acostumbrados a pensar, de que pensamos, esa persona que vive allá en las montañas o en la aldea o es parte de una tribu, esa persona es humilde. No, la verdadera humildad es lo que produce el Evangelio. La verdadera humildad se halla en la buena noticia del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos dice que somos más pecadores de lo que nos podemos imaginar. O sea, nos humilla hasta lo más bajo. O sea, nos hace manso como un cordero, dice la Biblia. Pero a la misma vez nos exalta hasta lo sumo, porque dice que en Cristo Jesús somos más perdonados, aceptados, amados, perdonados
perseguidos y que tenemos todas las riquezas en gloria junto con Cristo. Es solamente en el Evangelio que puede suceder eso. Y esa es la verdadera humildad que nos da un coraje, una valentía como un león. Y él dice, solamente cuando realmente creemos que la vida es más grande que nosotros, que hay algo más importante que nuestros deseos, necesidades y sentimientos, y tenemos vida y respiramos, pero no para nosotros mismos, sino para los propósitos, los planes y la alabanza de otros, entonces seremos capaces de perdonar. Pero al contrario, cuando nos paramos nosotros mismos en el centro de nuestro propio universo, con nada más importante para nosotros que nosotros mismos, no hay nada más ofensivo que el pecado que hace otra persona contra nosotros, amado hermano. Amada iglesia, pero la buena noticia es que el Evangelio nos imparte el poder para perdonar. El Evangelio de Cristo nos imparte el poder para perdonar, porque lo dice como lo acabo de decir, y lo dice el conocido que ahora descansa en paz en la presencia de Dios, el doctor Timothy Keller, que dice que somos más pecadores de lo que jamás nos atrevimos a creer, pero al mismo tiempo somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atrevimos a pensar. ¿Por qué? Regresemos a la deuda. Nuestros pecados son innumerables, pasados, presentes y futuros. Pero la gracia de Dios en Cristo lava cada uno de esos pecados. Pero si lo recibimos, ¿es la diferencia? Si lo recibimos en arrepentimiento y fe, esa es la gran diferencia. No si lo escuchamos, o si lo oímos, o si mi abuela o mi abuelo era cristiano. No, si yo experimento esa gracia en arrepentimiento y fe, entonces mis pecados son perdonados. Mi deuda es perdonada. Ahora, déjeme ponérselo de esta manera. Jesús dijo unas cuantas palabras ya al final de su vida, cuando estaba en ese madero. Y una de las palabras o una de las frases que más nos recordamos y sabemos, nos la dice el evangelista Juan. Creo que lo tengo, o no lo tengo ahí. ¿Tenemos Juan capítulo 19? No. ¿Quiere buscarlo en su Biblia? Juan capítulo 19 del 29 al 30. Estos son los últimos momentos de Jesús desde la cruz. Me daba la impresión que lo tenía ahí, que decía todo está terminado. Ahí está. Dice que había una vasija llena de vinagre, así que empaparon en una esponja el vinagre, la pusieron la rama de hisopo y se la acercaron a la boca a Jesús. Y Jesús, al probar el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó su cabeza y dice que entregó su espíritu. Todo se ha cumplido. Consumado es, dice algunas traducciones. ¿Sabe que en el Evangelio de Juan es la única vez que se encuentra esa palabra que en el griego se traduciera tetelestai, que es un término que se utilizaba en lo que es la contabilidad o dentro de las finanzas? ¿Qué estaba declarando Jesús? Que toda la deuda que tenemos tú y yo con el Padre ha sido cancelada por siempre y por completo. Toda la deuda, amén. Toda la deuda que tenemos ha sido cancelada en la cruz del Calvario. ¿Cuánto ha sido cancelada? Toda la deuda. Todo ha sido consumado. Todo lo que el Padre le dio al Hijo desde la eternidad y el Espíritu aplica a la vida de aquellos que en arrepentimiento y fe reciben ese mensaje y el Padre envía al Hijo y el Hijo vive una vida para poder obtener eso para nosotros. Todo ha sido perdonado. Por eso puede entonces Él decirnos que Él ha invertido la ley de Lamec. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que se le perdonó a este otro hombre? ¿Verdad? Veamos los detalles. En ese tiempo, la ley establecida, si yo no puedo pagar mi deuda, yo, mi esposa, mis hijos y todas mis propiedades tienen que ser entregadas. Y yo no puedo pagar eso. Soy un esclavo, tengo que trabajar para recibir mi libertad. Pero esta palabra, tetelestai, se utilizaba como, digamos, en el mercado, se podía decir en mi país. Si yo quería redimir a Gregorio, porque él tiene una deuda que él no puede pagar, yo venía y le decía a ese dueño, aquí está, queda cancelada la deuda de Gregorio, él queda libre. Y es lo que está diciendo Jesús. Todo lo que ese hombre se le concedió,
yo a través de mi vida perfecta, a través de mi muerte como un pecador, a través de mi resurrección, si eres mi discípulo, entonces ahora tú no tienes esclavitud. Te he liberado de la esclavitud a ti mismo, te he liberado del control de Satanás, te he liberado del poder de la muerte. Eso es lo que te he entregado. Y tú no puedes ofrecer $20. Amados, bajémonos de esa nube. El evangelio empieza con Dios alcanzándonos a nosotros. No con yo alcanzándolo a Él, ni buscándolo a Él. El evangelio comienza con Dios tomando la iniciativa, aunque Él sea la parte ofendida. ¿Quién es el ofendido en esta relación? Es Dios. Y Él toma la ofensiva, aún siendo la parte ofendida. Por eso, para aquellos que hemos recibido entonces la gracia, no la que hemos escuchado, que la hemos experimentado y recibido entonces, ¿ven lo que es posible ahora? ¿Ven las posibilidades que existen? Y es el perdón. Jesús termina diciendo, así también mi Padre Celestial, en el versículo 35, tratará con ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. Si esa gracia, if that grace se arraiga en nuestros corazones, entonces perdonaremos a quienes nos han hecho daño por el poder de su Espíritu, pero ahora no por temor al Rey, sino por adoración al Rey. No por deseo de que ese Rey nos bendiga, sino porque ahora queremos adorarle y porque las personas perdonadas perdonan. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil, pero va a requerir mucha oración, mucha cultivación de nuestra vida espiritual, porque no podemos olvidar de que no hay día en nuestra vida que no necesitemos seguir siendo perdonados. No podemos olvidar que no nos hemos graduado todavía de la necesidad de la gracia. Si usted piensa que ya se graduó, entonces usted está mal como ese siervo. Que hemos sido amados con un amor que nunca habríamos ganado, alcanzado o que nos merecemos. Que Dios nunca se burla de nuestras debilidades, nunca encuentra gozo en lanzarnos nuestras fallas en la cara, nunca nos amenaza con darnos la espalda y nunca hace que compremos su favor, porque nos lo ha dado todo en Cristo Jesús. Aleluya. Jesús no está diciendo que si perdonas, que si no perdonas, te va a meter a un cuarto oscuro y te va a torturar ahí para siempre. No es lo que está diciendo. Pero ¿sabe qué es lo que Él está diciendo? Que el perdón que no se muestra significa y revela que no has conocido el perdón verdaderamente. Wow. Es un cambio, un paradigma que se cambia. No es que te va a tirar en un cuarto oscuro y te va a torturar toda la vida porque no perdonas. Al contrario, cuando no perdonas, estás revelando de que todavía no has conocido el verdadero perdón en Cristo Jesús. Que necesitas recibir esa cirugía espiritual del perdón. Porque si no, entonces vamos a morir espiritualmente, relacionalmente y emocionalmente. Porque nuevamente revela que entonces solamente he escuchado hablar de esos manjares, pero todavía no lo has probado. Porque si verdaderamente lo hubieses probado, hubieses perdonado a ese que te debe $20, cuando se te han perdonado $10 millones. O sea, el perdón no es excusar, no es olvidar y tampoco necesariamente reconciliar, porque puede ser que yo perdone a alguien, pero no me reconcilie con esa persona. O sea, no es yo perdono pero no olvido. Eso no es. El perdón es una decisión. Es un acto de la voluntad motivado por la gracia de Dios. Forgiveness is a decision of the will motivated by grace. Es una decisión de la voluntad. No, yo perdono pero no olvido. No, esto es fuera del reino, se dice. Pero si usted está en el reino, eso tiene que dejarlo fuera del reino. A veces no va a haber reconciliación, pero sí hay perdón. Porque te encuentras diciendo tal vez esa persona realmente me lastimó, quiero perdonarla y hace bien de decirle, Señor, por favor dame la gracia para hacerlo.
O esta persona me estafó, Señor, mi corazón está quebrantado, pero sana mi corazón y dame la gracia para perdonar. Estas personas me quitaron y fue una gran pérdida, pero por favor darme la misericordia para perdonarles. Piensa en una persona para ir aterrizando el avión que necesita usted perdonar o perdonar más profundamente. Alguien tal vez de la quien te has distanciado. Gente con que tal vez te sientes incómodo. Gente con quien ya no disfrutas su compañía o alguien que te dijo o te hizo algo que te hirió. Ustedes saben que el perdón transforma tanto a la persona que lo otorga como a la persona que lo recibe. Llévense ese pensamiento. El perdón transforma tanto a la persona que lo da, pero también transforma a la persona que lo recibe. Así como la salvación, para aquellos que somos discípulos de Jesús, alguien tuvo que pagar el precio de la deuda, pero el que recibe no tiene que hacer nada, solamente lo recibe. Pero alguien tuvo que pagar un precio muy grande. Igual cuando yo otorgo el perdón, yo soy transformado, pero también la persona es transformada. Mire la historia de esta señora. En el año 2007, entonces ya ha pasado mucho tiempo, a los 16 años dice que un acto de perdón y amor transformó su vida para siempre. Tal vez algunos la conocen, una autora famosa. Dice que a los 16 años ella iba de camino a su escuela, iba manejando, porque tenía ya la edad para manejar, y atropelló a una señora que iba manejando bicicleta, que iba por un camino, llamada Marjorie Hartsford. Iba manejando su camino y la señora murió como resultado de este accidente. Y las autoridades a ella la encontraron culpable, no había manera de escaparse. Ella era culpable por haber atropellado a esta señora. Dice que la culpabilidad era tan intensa que intentó suicidarse la jovencita varias veces. Pero lo que salvó su vida fue la sanidad de la respuesta del esposo de la señora, que le pidió a la fiscalía estatal que le quitaran todos los cargos a la señora. Con el fin, le dijo, de que ella siguiera el legado de su esposa, que también era una creyente que había experimentado, no solamente escuchado, había experimentado el perdón de Dios. Y a raíz de ese perdón que le otorgó el esposo, que él fue transformado, transformó la vida de ella y ahí está ella ahora, 30 años después. Escribió un libro que es uno de los libros más vendidos que se llama La batalla de cada mujer y la batalla de cada jovencita. Transformó su vida para siempre. Un simple acto de perdón, pero fue transformado el esposo, pero también transformó la vida de ella. ¿Pero por qué? Porque las personas que han experimentado la misericordia perdonadora de Dios, perdonan. Es así de simple. Y ese es el amor de Dios por los perdidos. Porque tú y yo no merecíamos su perdón. Tenemos una deuda, no 10 millones de dólares, yo diría 1 trillón de millones de dólares tenemos la deuda. Y seguimos acumulando la deuda. Pero Él ha dicho, consumado es. ¿A quién soy yo para no otorgarle perdón por $20 a otra persona? Padre, gracias. Perdónanos, Señor. Sabemos que este es un tema súper delicado, pero, Señor, no hay terapia, no hay liberación, no hay consejería que pueda traernos la solución. Tú nos revelas y tu palabra es suficiente, creo yo. Tu revelación es suficiente para revelarnos de que no hay mejor cirugía que la cirugía espiritual que tú haces en el corazón de aquellas personas que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y que continuamos acercándonos cada vez más a tu revelación y nos revela que nuestra deuda es mucho, mucho mayor. Señor, ayúdanos, fortalécenos para poder ser generosos también con esa misma postura y ese mismo corazón.
Sé que entre nosotros no es algo natural, a menos que tú comiences una obra, una cirugía en nuestro corazón y que vayas cambiando nuestro corazón para ver que aún las personas que nos han ofendido, el pecado de ellos no es menos que el pecado que nosotros hemos cometido contra ti, pero aún así tú nos has perdonado. Danos la fuerza, fortalécenos, Señor. Porque tal vez con esa misma respuesta de gracia puede transformar la vida de aquellas personas que quizás nosotros en estos mismos momentos, hay alguien aquí o entre las diferentes plataformas, está cargando ese peso de la amargura, del rencor y de la venganza y no nos permite vivir una vida en libertad. No nos permite vivir en la plenitud del gozo de conocer que hemos sido perdonados, Señor. Yo te pido por alguien, cualquiera dentro de nosotros en esta mañana y aquellos que nos escuchan, Señor, que tú traigas sanidad a ese corazón, que tú sanes nuestros corazones, Señor, y que esta semana, comenzando con hoy mismo, Señor, nos des la fuerza, la fortaleza para tomar ese riesgo, pero es un riesgo que está apoyado por tu gracia, por tu Espíritu, Señor. Es igual como cargar un cáncer, es como cargar una enfermedad crónica en nuestro corazón, Señor, porque es como que le llevamos esa deuda a la persona, sabiendo que ya tú nos la has perdonado a nosotros y se la has perdonado también a ellos. ¿Quién somos nosotros para pararnos en el lugar de juez o de rey? Permite que tu palabra traiga sanidad y que hoy salgamos de este lugar no desesperados y sin esperanza o sin la realidad de que en ti tenemos perdón. Al contrario, que salgamos viendo que Cristo es el héroe de toda la palabra y que en Él hemos hallado perdón eterno para todas nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.